Hola, buenas tardes. Nosotros somos Antonio González y su servidor Andrés Márquez. Como objeto de actividad para el taller de inteligencia emocional, en este video hablaremos de terapias de la medicina en la antigüedad que fueron no éticas o inclusive más dañinas que propiamente terapéuticas para los pacientes. El trabajo del médico desde los principios de la medicina no ha sido fácil, y el uso de diferentes tratamientos para diversas patologías ha cambiado enormemente a lo largo de la historia. En la antigüedad, la necesidad de descubrir tratamientos curativos, efectivos y lo más rápido posible para las enfermedades y condiciones que presentaban los pacientes llevó al uso de prácticas innecesarias, molestas, que finalmente tenían más efectos dañinos que terapéuticos. En fin, tenía más desventajas que ventajas que ahora consideramos no éticas e inmorales. Pero en aquellos tiempos los médicos creían las mejores opciones a pesar de los daños que podían causar o que ignoraban estaban provocando. Efectivamente, Andrés, la práctica del médico ha sido catalogada por muchos como deshumanizadora. ¿Por qué? Porque el médico de hoy ya no tiene esa sensibilidad ni la compasión que caracterizaba al gremio de antes. Uno antes veía al médico como símbolo de respeto, como símbolo de ímpetu. Ahora son un objeto de críticas y desprecio. Esto es porque el médico contemporáneo ya solo se interesa por el análisis y procedimiento en lugar de la persona que está bajo su cuidado, considerándolo solo como una fuente de ingresos. El avance de la tecnología y las modificaciones socioculturales han traído la atención tanto de filósofos y pensadores polifacéticos como de los propios médicos, queriendo aclarar el panorama al cual se están sumergiendo. Un panorama que actualmente ya no soporta cualquier injusticia en el pensamiento y capricho moral. Creo que todos estamos de acuerdo en que el ambiente laboral del médico dicta una relación de varios protagonistas, además del médico, entre ellos la sociedad, que siempre estará en búsqueda de la justicia, puesto que procuran tener el mejor y más rápido trato siempre, que sean tratados igual que cualquier otro paciente. Del mismo modo busca la autonomía, esta autonomía de decidir su propio camino diagnóstico y terapéutico. Asimismo, se encuentra la relación médico-paciente, que como sabemos es el ingrediente fundamental que cimienta las bases del proceso a seguir con el paciente, desde la primera consulta hasta el último tratamiento. Y finalmente, la no maleficencia de un médico, que debe ser consciente que su prioridad debe ser el paciente y su bienestar en todo momento, y no verlo como una fuente de ingreso personal. La intervención médica desde el inicio hasta la evolución e interrupción del abordaje en el paciente, el querer involucrar mejores métodos, tanto terapéuticos como diagnósticos, y utilizar fármacos que puedan alterar la conciencia, el humor y la conducta del paciente, y no olvidándonos de las constantes demandas que surgen en el seno social, han modificado y dificultado la práctica médica actual, haciendo evidente que existe un ambiente de inconformidad en el mismo nicho laboral. En esta ocasión tomaremos como base el caso de una paciente que, para preservar su identidad y su privacidad, no develaremos sus datos, pero que estuvo internada desde 1945 en el Instituto Psiquiátrico José de Germain de Leganés, en la ciudad de Madrid, España. Sin embargo, vivió varios traslados de un psiquiátrico a otro en varias provincias como Palencia o Valladolid. Durante su paso por estas instituciones psiquiátricas se le realizaron diversos tratamientos, quedando reflejados en la historia el número exacto de ellos que se realizaron en una de esas instituciones. Estas son 18 electroshocks, 60 comas insulínicos, 11 accesos febriles de hasta 40 grados con oleosulfín, más accesos febriles con neurovacuna y en pleno acceso febril electroshock, además de bombeo espinal. Asimismo, en 1964 se le practicó una leucotomía transfrontal. En este video hablaremos de todas estas terapias, haciendo una búsqueda bibliográfica para averiguar en qué consistían estos tratamientos, cómo surgieron, qué objetivos buscaban y qué efectos producían en los pacientes. Durante la primera década del siglo XX, se incorporaron nuevas terapias somáticas en el ámbito de la psiquiatría, marcando un cambio en el panorama terapéutico. Desde la aparición de la malaroterapia, propuesta por Julius Wagner von Jauregg en 1917, hasta el bombeo espinal de Ramón Rey Ardit en 1951,
Se fueron desarrollando diferentes tipos de terapias que se emplearon para la asistencia de los enfermos mentales en las instituciones psiquiátricas. En España, la introducción de este tipo de terapia fue algo más tardío, debido principalmente a la guerra civil y el posterior aislamiento del país durante la posguerra. A continuación, presentaremos de forma cronológica los principales tratamientos desarrollados durante el siglo XX. A principios del siglo XX, a través de la observación empírica, determinaron que por medio de un cuadro febril, el paciente que presentase enfermedad mental mejoraría e incluso se curaría. Se emplearon diferentes métodos, entre los que se destacan la malarioterapia y el absceso de fijación. La malarioterapia, introducida por Julius von Wagner-Jauregg, como nos mencionó mi compañero Antonio, basándose en la supuesta mejoría que los procesos infecciosos provocarían en determinadas enfermedades mentales, inoculó diversas sustancias en enfermos psiquiátricos graves, entre las que se hallaba la introducción de sangre de pacientes afectados de paludismo. El método consistía en inyectar 5 centímetros cúbicos de sangre procedente de pacientes que presentaban paludismo. Para que no se coagulara la sangre, se mezclaba con solución de citrato sódico. La vía de administración podía ser intramuscular en la región deltoidea o intravenosa. Por vía intravenosa se podía presentarse el primer acceso febril a los 2 o 3 días, mientras que por vía intramuscular a los 15 a 18 días. Se registraba cuidadosamente la temperatura tomándola cada hora durante el acceso. Cuando el paciente presentaba 8 a 10 accesos febriles, le administraban quinina o esanofele para frenar la evolución del paludismo. En 1918 fue indicado también para la demencia precoz, tras introducirlo previamente como tratamiento de la parálisis general progresiva. A pesar de su gran éxito inicial, este método fue progresivamente quedando en el olvido y a finales de los años 30 recibió duras críticas y dejó de emplearse, siendo sustituido por otro tipo de métodos. Otro método popular de la piroterapia es el absceso de fijación, el cual se basaba en la inyección de esencia de trementina, comúnmente conocida como aguarrás, dando lugar a un absceso de fijación. ¿En qué consiste este método? Se inyectaban de 1 a 2 centímetros cúbicos en la región glútea o en la cara externa del muslo, que al fin y al cabo producía una reacción local en la zona de la inyección, con dolor, enrojecimiento y formación de pus. El enfermo finalmente reaccionaba con una subida de temperatura corporal hasta de 39 grados o más, y quedaba postrado en la cama con impotencia funcional y dolor intenso del miembro inyectado. En 3, 4 o 5 días desaparecía la fiebre y se absorbía el absceso. Este tipo de terapia estaba indicada en los casos de agitación psicomotriz. Pérez López Villamil, doctor psiquiatra, catedrático de medicina legal, apoyó el uso de este método, considerándolo el mejor tipo de la piroterapia, ya que proporcionaba un mayor número de remisiones. Además, destacaba que el dolor que producía esta técnica se consideraba especialmente útil para tratar el autismo esquizofrénico. Pasando ahora a los tratamientos de choque, las terapias convulsivas se basaban en la idea de una supuesta incompatibilidad entre los trastornos convulsivos y la esquizofrenia, de forma que se buscaba que los pacientes convulsionaran. Esto se consiguió por medio de diferentes técnicas, destacando primeramente el cardiazol, el coma insulínico y el electroshock, siendo considerados durante todo el siglo métodos terapéuticos de gran eficacia. El cardiazol o pentilenotetrazol fue introducido por László von Meduna en 1934 en el Hospital Psiquiátrico de Budapest. Primeramente usó alcanfor, sin embargo observó que causaba vómitos y dolor muscular en el punto de inyección y por ello dejó de usarlo 2 años después y comenzó con el uso de cardiazol. Este se administraba 1 centímetro cúbico de solución al 10%, hasta 10 a 12 centímetros cúbicos por kilo de peso por vía endovenosa rápida. Para que fuera efectivo el método, las dosis tenía que ser suficiente, administrada con aguja ancha e inyectada con rapidez. Hablando del coma insulínico, el austriaco Manfred Sackel en 1935 utilizó la insulina en la abstinencia de la morfinomanía, observando que a dosis elevadas apreció un cambio en el carácter de los pacientes.
La insulinoterapia o cura de Sakel consistía en inyectar dosis suficientes de insulina al paciente, induciendo un coma que aliviara los síntomas de la esquizofrenia. La vía de administración podía ser la subcutánea o inclusive la intravenosa, y las dosis oscilaban entre 24 y 300 unidades. La técnica clásica de la insulinoterapia consiste en 4 fases. La primera, se daban dosis crecientes de insulina hasta conseguir el primer choque hipoglucémico. En la segunda, se producían intensos choques hipoglucémicos. Y en la tercera, se intercalaban días de descanso con días de choque. Y finalmente en la cuarta, se iba disminuyendo las dosis de insulina. El tratamiento duraba de 3 a 6 meses, considerando el fin de la terapia o los cambios conductuales en el sujeto. La insulinoterapia presentaba diversas complicaciones. Entre las más frecuentes destacaban las cardiovasculares, principalmente insuficiencia cardíaca aguda en pacientes con cardiopatías desconocidas hasta en ese entonces, las encefalopatías y el daño cerebral permanente. La terapia de electroshock, que fue planteada en 1938 por los psiquiatras italianos Ugo Cerletti y Lucio Bini, tenía como finalidad provocar convulsiones y evitar los inconvenientes del choque cardiosólico o insulínico. Para ello, mejoraron la técnica controlando variables como el voltaje, la intensidad y la duración de las descargas. ¿En qué consistía esta terapia? Se administraba un voltaje de entre 80 a 90 voltios con una intensidad de 300 a 600 amperios durante 2 décimas de segundo, midiendo previamente la resistencia de la calota craneal del sujeto en ohmios, y ajustaban el voltaje para provocar una convulsión tónico-clónica generalizada. Las sesiones se realizaban en días alternos y la duración del tratamiento no superaba las 20 sesiones. Consideraban que la técnica presentaba gran efectividad en los síndromes depresivos y los primeros estadios de la esquizofrenia. No fue hasta 1952, con la introducción de los relajantes musculares, cuando se consiguió disminuir uno de los principales inconvenientes, el número de fracturas que producía la aplicación de esta técnica. La última técnica que veremos esta tarde es el bombeo espinal, técnica basada en el masaje del eje cerebroespinal mediante la extracción y reinyección repetida de 10 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, solo o mezclado con líquido de Elliott, el cual es un líquido análogo al cefalorraquídeo, pero sin proteínas, hasta que el líquido cefalorraquídeo extraído saliera rosáceo. Fue introducido por Rey Ardit en España en 1951 para el tratamiento de la esquizofrenia. Una de las hipótesis de Rey Ardit para explicar el mecanismo de acción de bombeo espinal era a través de la estimulación mecánica de los centros vegetativos diencefálicos y de la hipófisis. Pues como ves, mi querido Toño, que pensar que en algún momento de la historia se llegaron a aplicar estos métodos de tratamiento para enfermedades mentales que pues en aquellos tiempos eran considerados novedosos y de gran eficacia, pero en la actualidad son ampliamente controvertidos por ser técnicas que se alejaban de los principios bioéticos del paciente. Y tomando en cuenta que este caso de la paciente internada en el psiquiátrico recibió no solo una de cada una de estas terapias, sino 18 electroshocks, 60 comas insulínicos, como ya lo había dicho, 11 accesos febriles, bombeos espinales, lobotomías transfrontales y todo, pues se me hace imposible llegar a pensar que los doctores en aquellos tiempos pensaban que iban a ser efectivos sin tomar en cuenta los posibles daños que le podían causar a la paciente. En ese momento ya se sabían de las pruebas cruzadas, que podía haber choques sépticos si no se transfundía la sangre del mismo grupo sanguíneo humano, y pues le estaban inyectando literalmente otra enfermedad al paciente que es muy difícil de tratar. Y pues afortunadamente ya se han hecho varios estudios, metaanálisis, que valoran la efectividad de tratamientos que ahora ya son más efectivos, que ahora ya se trata directamente con psicofármacos, que sería como lo más ético y lo menos dañino, a diferencia de estos tratamientos rudimentarios. Y pues yo creo que antes no se tomaba en cuenta la incomodidad y el daño que se le daba al paciente por medio de estos tratamientos. Lo único que buscaban los doctores era una posibilidad de curar,
y ganar fama de tener el procedimiento más novedoso o más nuevo que ellos pensaban que podía llegar a curar, pero pues ya sabemos que no, y que ahora hay, mediante estudios que son más efectivos, mediante método científico, que hay tratamientos que pueden ser más efectivos, menos dañinos y más cómodos para el propio paciente. Sí, concurro exactamente en todo lo que has dicho, mi buen Andrés. Evidentemente, todas las técnicas que hemos visto, pues al fin y al cabo parecieran que salieron de un libro de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en la actualidad esto es inaudito. No podríamos considerar que esas técnicas se estuvieran aplicando actualmente. Claro, me voy más a lo técnico que a lo fantasioso. Y como tú dices, me he puesto a pensar, hay una línea muy delgada de la ética tratando de limitar ese deseo de autorrealización por cada uno de los médicos. Sacando de las palabras del pensante polifacético y polémico Ivan Illich, él decía que la fascinación del médico por la tecnología y la innovación siempre va a traer consecuencias deplorables para los pacientes. Y la gente está harta de la influencia que tiene el médico sobre sus vidas. La tecnología y la innovación están a flor de piel actualmente, haciendo que el Internet, por ejemplo, sea más una virtualidad real que una realidad virtual. Y es por eso que el médico siempre estará fascinado por querer innovar y traer nuevas tecnologías y no quedarse atrás. ¿O qué es lo que piensas? Pues sí, efectivamente, lo que nosotros tratamos es tratar de innovar, ya sea en métodos desde diagnósticos hasta terapéuticos, y pues al fin y al cabo es lo que se requiere para un mejor trato al paciente, para que pueda curarse más rápido y mejor. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta los principios éticos, bioéticos y de comodidad para el paciente, para que tenga un buen trato, no solo desde hasta el final, sino desde el principio y durante toda la relación médico-paciente. Sí, tienes razón. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros somos Andrés Márquez, Antonio González. Muchas gracias y esto fue Medicina Legendaria.